Bueno, estamos ya en la clínica, en el consultorio del doctor, bueno, aquí en Verabebú, del doctor Yunta Orlando. Buenas tardes, gracias por atendernos. No, por nada, buenas tardes. Bueno, la visita nuestra un poco se debe a la trayectoria suya como médico. ¿Usted es nacido aquí en Verabebú? No, en Rosario. En Rosario. En Rosario, sí. Usted, digamos, ¿a qué edad se vino a Verabebú? Y 27 años. A los 27 años. Hace 53 estoy acá. Está acá. Exacto. ¿Cómo fue un poco su infancia en Rosario? No, y la infancia común de cualquier chico de ciudad. Fui a una escuela pública, la primaria, en la secundaria también, y después, cuando ya decidí seguir medicina, también entré a una facultad pública, que fue la facultad que en aquella época se llamaba Universidad Nacional del Litoral. Cuando esa tanda se recibió, se creó la facultad, la Universidad Nacional de Rosario. Fue en realidad, fue una época linda. Tuvimos varios acontecimientos importantes en lo que respecta a que Rosario quería tener su facultad y lo tuvo con la creación del Hospital Centenario, que es el Hospital Escuela, en conmemoración a la celebración del centenario de la Revolución. Es decir, en 1810, en 1910 se creó la Facultad Nacional del Litoral, y a posteriori la Universidad Nacional de Rosario. ¿A qué se dedicaban sus padres? Mi papá era herrero artístico, de la cual el recuerdo que tenemos los hijos y los nietos y los bisnietos, que no los vio, por supuesto, es que él hizo las puertas, que no son puertas, son portones, de la Facultad de Medicina de Rosario, y la verja, que no sé en realidad si ahora en este momento existe, del puerto de Rosario. Cuando vino de Sicilia, adoquinó la calle San Martín, que tenía adoquines de madera en aquella época, y todavía en algunos lugares se ve. Si uno pasa por la calle Barón de Maguá, se ven todavía los adoquines de madera puestos en aquella oportunidad. Y mi mamá se dedicó al gran acontecimiento de criar 3 hijos varones. ¿Los dos vinieron de Italia? No, mi mamá nació en Cruz Alta. Sí, y a posteriori mi abuelo compró un campo en Laborde, así que todos los demás hermanos de mi mamá nacieron ahí en Laborde. Todavía tengo parientes, ¿no? En Laborde. Ninguno de los 3 que seguimos una carrera tuvimos una influencia de alguien en especial. Yo médico, mi hermano escribano y mi hermano técnico industrial, ninguno tuvimos una orientación. Dicen que yo desde chiquito decía que iba a seguir medicina, pero yo de eso no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Los 3 trabajamos y estudiamos al mismo tiempo. Bien. Yo trabajaba en una mueblería famosa de Rosario, que era la Casa Gatti. Trabajaba a las horas corridas, que en aquella época no se conocía lo que era horas corridas, y así que de noche estudiaba, hasta que me recibí, hice ese trabajo. Para tener el título, nosotros entramos en el año 1947 y salimos en el año 1955. Así que más o menos 8 años. ¿Qué es más o menos lo que los chicos de ahora les insume? Yo creo que a ellos un año más, porque ellos ahora tienen no la concurrencia, sino para la especialización. En cambio nosotros hacíamos las 2 cosas al mismo tiempo. ¿Antes no había especialización? No. El tema era así. Todos se recibían de médico cirujano. Todos. Después había 2 años
donde estaba el que se dedicaba a la clínica, el que se dedicaba a la cirugía, y no estaban todavía las especialidades bien conformadas como están en este momento. Ahora en este momento tenemos especialistas hasta del dedo índice, ¿no? Pero es la modalidad mejor, que es la medicina de conjunto. Eso es porque la medicina no puede abarcarse en su totalidad. Después se creó, hace unos 8 años, se creó lo que se llama el médico de familia. El que atendía el parto, atendía a la abuela, atendía a la tía, atendía a la prima. Era medio el dictador de la familia, el médico de familia, que ustedes ahí en Chañar lo han tenido, como lo hemos tenido acá. Ese médico tiene una cierta limitación en su actividad, pero es un tipo que realmente hay que levantarle un monumento, porque es el tipo que te puede resolver casi todos los problemas y te va a indicar quién es el que te tiene que ver, porque él conoce el tema. Entonces eso es la importancia de ahora. Se llama médico generalista y de familia. Esa es la terminología que... Ahora hay muchos muchachos que están haciendo la especialidad. Yo la hice también, después de recibido. Cuando usted se recibió, ¿qué enfermedades se trataban en esa época que ya están erradicadas? Por ejemplo. Y hay algunas que han vuelto a surgir. Por ejemplo, estaba la tuberculosis, estaba la sífilis, o sea, las enfermedades de transmisión sexual. Antes se llamaban, en la época nuestra se llamaban enfermedades venéreas. Después se le dio un título un poquito más armónico y se le llamó enfermedades de transmisión venérea. Y no te puedo decir que haya habido una enfermedad más predominante que otra. No, era la tuberculosis, la enfermedad de transmisión sexual y la enfermedad de infecto contagiosa, porque en aquella época no teníamos vacuna. Es decir, había periodos de tos convulsa, periodos de difteria, periodos de escarlatina, periodos de sarampión. ¿Quién es el que tiene una edad hoy pasado los 50 años que no haya tenido el sarampión, la papera, la viruela, la escarlatina? No teníamos la prevención de las vacunas. Las vacunas surgieron mucho tiempo después, hará 40 años más o menos que se estableció el carnet de vacuna, que ahora es tan obligatorio para presentarlo en todos lados. Como se dejó de hacer la vacuna de la viruela. La antivariólica, que nos dejaba unas marcas bárbaras en los brazos y en las piernas, hoy esa prácticamente ya se ha erradicado del país y del mundo. Y del norte se recibía generalmente el grave problema que es el mal de Chagas, es decir, el mal de la vinchuca. Pero esos se internaban en todo ese tipo de servicios. En Rosario, por ejemplo, teníamos como elemento fundamental el Hospital Carrasco y la parte de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina, donde nosotros los muchachos aprendíamos todas las triquiñuelas de aquella época, ¿no? Sobre todo de los tratamientos, que ahora, con el progreso de la parte, digamos, bioquímica, se han mejorado bastante, ¿no? ¿Cómo era antiguamente, digamos, el hecho de recetar algún medicamento, algún remedio que en la misma farmacia el farmacéutico elaboraba? ¿Es así? Ajá, pasaron a ser las recetas magistrales. Es decir, por ejemplo, teníamos un cardíaco que no tenía que comer mucha sal. Entonces el médico recetaba un papel, un sobrecito, ¿no es cierto?, por ejemplo, 0,10 gramos. Y el farmacéutico los pesaba en las balanzas milimétricas, los envasaba, los ponía en una cajita y el paciente sabía que esa cantidad de sal era la que tenía que consumir en un día. Por ejemplo, después se fabricaban las píldoras. Por ejemplo, el farmacéutico tenía un aparatito donde fabricaba directamente las píldoras redonditas, salían, y otras veces los sellos. Por ejemplo, en los periodos febriles, como vamos a lo mejor tener ahora en esta época, el ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina, el farmacéutico lo envasaba directamente en una capsulita que se hacen con un material como se hacen las hostias de
de la comunión. Tiene un nombre especial, en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero es una película que se disuelve muy fácilmente, permite ingerirla, y después también fabricaban los jarabes, los famosos jarabes de la tos, los laxantes, por ejemplo, como la magnesia San Pellegrino, había un medicamento que se llamaba la sal inglesa, por ejemplo, que nuestros abuelos eran tan digamos, ¿cómo te podría decir?, tan adictos a la sal inglesa, sobre todo en los cambios de estación. Era famoso que te enchufaran la sal inglesa cuando cambiaba de una estación a otra. Todo eso lo fabricaba el farmacéutico. Ah, sí, el farmacéutico era un elemento de gran ayuda. Después, cuando ya salieron los laboratorios, el farmacéutico se sintió desplazado, y la función única que cumple es vender el medicamento como se lo vende el laboratorio, pero tiene su función. Primero, por si no entiende la letra de los médicos. En segundo lugar, explicarle al paciente, si no lo entiende, cómo tiene que tomarlo. Y en tercer lugar, la fecha de vencimiento. Bien. Eso es una cosa muy, muy importante, sobre todo cuando el proceso está relacionado con la toma de los antibióticos. Si vos tomás una vallaspirina que está vencida, lo único que no te puede hacer es nada. Pero si vos tomás un antibiótico vencido, no se sabe qué reacción puede provocar el hecho de esa droga que estuvo envasada hasta un tiempo X. Bien. Esa es la función del farmacéutico. Que ahora hay una carrera nueva, la de técnico en farmacia, que sería el ayudante del farmacéutico. ¿No es cierto? Así. Doctor, hablemos sobre los partos de la década del 50. ¿Cómo eran? ¿Cómo se hacía? ¿Qué instrumental había? ¿Qué función cumplía la partera? ¿Había partera? Sí, es la obstetra actual. Bien. Lo que pasa es que antes estaban las que habían tenido tanta cancha por haber traído tantos hijos al mundo, que a esa se le llamaba partera, pero no eran parteras, eran madamas, ¿no es cierto? Ellas preparaban la palangana con el agua caliente. Yo no lo viví esa época, no. Yo lo estudié. Ajá. No. En la época nuestra ya nosotros empezamos a desplazar a las parteras. Hubo un choque entre la obstetra y el obstetra de recibido. ¿Usted vivió ese cambio? No, yo viví ese cambio. Nosotros prácticamente relaciones con las parteras, ninguna. Había un buen vínculo, digamos, indirectamente ético, por respeto a la experiencia que ellas podían tener. Pero acá había parteras, acá en Verabebú, cuando yo vine, había parteras que atendían más partos que los médicos, pero tenía su riesgo. Es decir, el parto no es una cosa tan sencilla, porque si viene bien, lo va a tener en el taxi, en la cancha de Boca, en la de River, en la calle, pero si las cosas vienen mal, las cosas se complican. Por eso de ahí después surgió bien en una época más, ¿cómo podríamos decir? En estos últimos 20 años se recurrió más al tema de la cesárea. La cesárea en mi época era una técnica de urgencia, donde podía estar en peligro la madre o la criatura o los dos. Después llegó un momento que la cesárea floreció porque los médicos no querían esperar mucho tiempo levantado, entonces hubo un resurgimiento. La Organización Mundial de la Salud está llamando la atención en los lugares donde hay tanta cantidad de cesáreas, porque antes no existían. Y las mujeres no han cambiado. La anatomía de la mujer sigue siendo la misma que la que hace 50 años atrás, por ejemplo. Cuando nosotros nos recibimos, los de mi generación, los progresos aparecían más o menos cada 10 años. Aparecían cada 10 años. Hoy yo te puedo decir que aparecen cada mes. Es decir, lo que salió hace un año en esta revista, hoy es antiguo, porque se ha modificado la parte de medicamentos, que antes no lo teníamos. Es cierto, han surgido enfermedades nuevas. ¿Quién iba a hablar en nuestra época, o en mi época, quién iba a hablar del SIDA?
Yo tenía un profesor que decía, cuando se llegue a descubrir el tratamiento para la sífilis, va a aparecer otra enfermedad peor. Y la verdad que si estuviera vivo le tendría que decir, maestro, usted tenía razón, porque es cierto, hoy tenemos el HIV, el periodo ventana, el periodo del SIDA, el periodo transfusional en la sangre con las hepatitis. Así que ha habido un cambio, es decir, no se puede encasillar el médico que diga que él hoy no lee ni estudia, está terminado, porque es lo mismo que si ustedes para venir al consultorio hubieran venido en sulky y a lo mejor se vinieron en un auto último modelo. Y bueno, en medicina pasa exactamente lo mismo. La especialización que hay ha hecho de que en el tema médico en sí hay que estar continuamente, y a veces no se alcanza a estar en todo el renglón. Por eso de ahí surgieron las especialidades. Enfermera, ¿había, digamos, un estudio de la enfermería o no? ¿Quiénes aprendían de enfermera? Tenían que tener la buena intención de la relación con el paciente, que todavía la siguen teniendo. Pero en realidad el maestro de esas enfermeras era el médico con el cual ella trabajaba al lado y la práctica que tenían. Cuando apenas nosotros empezamos a hacer la parte de los internados, en el hospital de emergencia nosotros teníamos una enfermera que era ella la que te decía lo que vos tenías que hacerle al enfermo, porque sabía más ella que el médico que estaba practicando la medicina. Después se crearon las escuelas de enfermería. La primera escuela de enfermería fue la Cruz Roja Argentina. Esa fue la primera enfermería. Después, los distintos sanatorios importantes empezaron a crear la carrera de enfermería. Entonces estaba la técnica, la auxiliar de enfermería, la ya recibida con una experiencia, ¿no es cierto? Y ahora están las licenciadas en enfermería. Pero que cada vez hay menos. Hay cada vez más médicos y cada vez hay menos enfermeras. Y es un problema. Lo saben, las autoridades sanitarias saben que el problema de mantener la escuela de enfermería cuesta muchísimo trabajo. Doctor, la última, ¿qué es lo que más avanzó en la medicina? Hay muchas cosas. ¿Quién iba a hablar de una tomografía? ¿Quién iba a hablar de una resonancia magnética? ¿Quién iba a hablar de un cateterismo? Que en una arteria coronaria te iban a poner un aparatito de acero inoxidable para que la arteria no se tape, o que te iban a sacar un pedazo de vena de la pierna y te iban a hacer 4 bypass, por ejemplo. Y eso no existió. Nosotros no lo estudiamos. Me retrotraigo a lo que dije al principio, ¿cierto? El médico que no estudia se queda atrasado en el tiempo, porque en la época que él se recibió, los stent, que son los bypass que inventó nuestro maestro Favaloro, nosotros no teníamos ni conciencia. 53 años atrás, hablar de eso era como el viaje a la luna. En eso se ha progresado, y donde se ha progresado muchísimo, muchísimo también es en la parte farmacéutica. Los medicamentos que tenemos hoy, en aquella época no lo... Yo me acuerdo siempre de una anécdota que nosotros nos habíamos recién recibido y habían salido la sulfamida y otra... Era un antibiótico, sí, la sulfa. Hoy existen, la usamos todavía, pero se han reemplazado por otra. Y me acuerdo siempre de una anécdota. Nosotros estábamos todavía haciendo el internado en el Hospital Clemente Álvarez, o sea, el ECA, ahora le llaman el ECA, que Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, había contraído una neumonía. Y entonces Fleming, que era compañero de él, pero era investigador, era médico, probó en él la penicilina. Y salió la penicilina y se le salvó la vida
se le salvó la vida a Churchill, por ejemplo. Y desde esa vez empezamos a usar penicilina para todo. No era así. Después se dividió el tema y se supo de que había un antibiótico para una cosa, un antibiótico para la otra. Es decir, ha habido un progreso que es extraordinario. Uno piensa de que le están cambiando la cara a una persona en la cirugía de un pobre tipo que se le ha destrozado la cara en un accidente y que le sacan la cara a un muerto para ponérsela. Es extraordinario. Doctor, bueno, muchas gracias. Seguramente acá en Veravegú tiene pacientes como quien dice, de toda la vida, ¿eh? Sí, de toda sí. Bien. Sí, han pasado. A mí siempre la ilusión que yo tuve era sacarme una foto en la plaza con todos los chicos que había traído al mundo en Veravegú. Sí. Y si lo hubiera podido hacer, lo hubiera hecho. Pero bueno, muchos se fueron, estos pueblos se achicaron mucho, la gente buscó el elemento de trabajo, entonces emigró a las ciudades. Otros por la especialidad no pudieron venir a instalarse a Veravegú y bueno, quedaron en los grandes centros. Bueno, pero esa es una ley de la vida. Esa es una rueda que no le ha pasado a Veravegú, le ha pasado a Chañar, le ha pasado a los Quirquinchos. Los pueblos se fueron achicando. Doctor, ha sido un gusto, gracias por su tiempo prestado. No, al contrario, gracias a ustedes por la visita.